Shabbat Shalom, hermanos. El Eterno les bendiga. Espero que estén muy bien en este día de reposo. Gracias al Rey por un día más que nos permite. Gracias por su misericordia. Pues el día de hoy veremos la Parashat Miketz, que significa y al cabo de. Esta Parashat comprende desde Génesis 41:1 hasta el 44:17. La Haftarah, que pueden también ustedes buscar y estudiar, es Primera de Reyes 3 del 15 al capítulo 4:1. Y el Brit Hadashah está en Marcos 13:1 14 al 31. Y bueno, pues antes de iniciar, me gustaría elevar una oración, si me lo permiten, para dar inicio a este estudio de la Parashá Miketz. Vamos a orar, hermanos. Dice así: gracias, Padre eterno. Te damos muchas gracias, eterno Rey, por este día que tú nos permites. Gracias por un día más que podemos estar delante de ti. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Eterno, te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos bendigas, que nos guardes, que Padre siga siendo en nuestras vidas con nosotros. Señor, eh, permite, Padre, que las personas que verán este estudio, pues que sea de bendición para ellos, como lo es para mí, Padre, y que hablemos solo palabra tuya, Señor, que seas tú quien nos esté bendiciendo en todo momento, Rey Santo. Muchas gracias, nos ponemos en tus benditas manos, en el nombre y por los méritos de nuestro Mashiach, Yeshua. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Pues vamos a iniciar. Entonces la paracha Miketz. Y dice así, dice capítulo 41, dice: 2 años más tarde, el faraón tuvo un sueño. Estaba de pie junto al río Nilo cuando de pronto del río salieron 7 vacas hermosas y gordas, se pusieron a pastar entre los juncos. Detrás de ellas salieron otras 7 vacas feas, flacas, y se pararon a las orillas del río Nilo, junto a las primeras. Y las vacas feas y flacas se comieron a las vacas hermosas y gordas. En este momento el faraón se despertó, pero volvió a dormirse y tuvo otro sueño. 7 espigas de trigo grandes y hermosas crecían de un solo tallo. Tras ellas brotaron otras 7 espigas delgadas y quemadas, pero el viento del este y en eso, perdón, por el viento del este, perdón, dice, y de las 7 espigas delgadas se comieron a las 7 grandes y hermosas. En eso el faraón se despertó y se dio cuenta de que solo era un sueño. Muy bien. Entonces aquí dice que había pasado algo de tiempo, aquí esta versión, que es la nueva versión internacional, dice que 2 años, ¿se acuerdan que veníamos de ver precisamente a José, a Joseph, de tener esta situación con el copero y el panadero, en donde ellos tienen sueños y José se los interpreta? Pasa ese tiempo, entonces está Faraón y tiene estos dos sueños, ¿ok? Vacas hermosas y gordas, y después devoradas por vacas feas y flacas, y luego espigas de un solo tallo también grandes y hermosas, que son también que son comidas también por 7 espigas delgadas y quemadas, ¿verdad? Entonces estos sueños representan, obviamente lo vamos a ver más adelante, que es un periodo que va a pasar Egipto, un periodo de dificultad. Egipto, entiendes, el mundo, un periodo de prueba, de que va a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez en cuestión de alimento. Y hermanos, y pues como conocemos la palabra desde el Eterno, es cíclica, la profecía se cumple y se repite, y no es la excepción en nuestros tiempos. Esto pasó en los tiempos de Faraón, en los tiempos de José, y también es una advertencia y un llamado también para nosotros de que cuando la situación se pueda poner complicado, podamos nosotros es ser advertidos y avisados. La palabra dice que Dios no va a hacer nada sin revelarlo a sus siervos los profetas, y en ese sentido tenemos profecía que nos indican que habrá un periodo, perdón, donde podemos estar tranquilos, y después vendrá un periodo de complejidad, de dificultad grande. Y en ese sentido, una recomendación que podemos tener aquí es precisamente poder almacenar alimento físico, ¿verdad? En ese sentido, un alimento físico que podamos almacenar para estar preparados. Podemos ver también ahí la escritura también que nos dice, Proverbios, que veamos a la hormiga que trabaja, que no seamos perezosos, que almacenemos para cuando venga el invierno, porque el invierno pues cada vez está más cerca, y lo podemos percibir con las cosas que están pasando en todo el mundo. Y sobre todo, hermanos, poder almacenar alimento espiritual. En ese sentido, que es lo más importante, pues es la palabra, ¿verdad? El maná, que el Señor nos da, el alimento que descendió del cielo, en ese sentido, Yeshua. Podemos ver también que Él nos ha advertido ya previamente. Entonces, ahorita podemos leer y escudriñar la palabra. Llegará un momento en el que no,
llegará un momento en el que no va a ser posible, y eso lo podemos ver en Amós 8, del 12 al 14. Fíjense lo que dice: irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Eterno y no la hallarán. En aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed, los que juran por el pecado de Samaria y dicen: por tu Dios, Odán, y por el camino de Beersheba caerán y nunca más se levantarán. También hace una advertencia de el alimento, cómo va a estar ese alimento espiritual los últimos tiempos. Pablo a Timoteo, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 7, dice: porque vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, comparte la palabra y cumple tu ministerio, porque yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces esto también es una advertencia, hermanos, para nosotros de poder entender los tiempos que estamos viviendo. Ahorita es un momento en el que debemos de almacenar el alimento espiritual, guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente y ponerlo por obra. Vamos a ver más adelante que Joseph no guardó alimento para que solo Egipto se quedara con él, sino para poder darlo también a quienes lo necesitaban. Y en ese sentido, quienes lo necesitaban tuvieron que pagar por el alimento, pero eso pudiéramos entenderlo también como ellos tienen que hacer un esfuerzo para poder recibir la palabra, en ese sentido representada la palabra del Eterno. Y bueno, entonces la recomendación, si me permiten un momento, no disculpen, en ese sentido nos está advirtiendo y de ser posible también, ¿por qué no almacenar el alimento físico? Por los tiempos que vienen, definitivamente estamos viendo los últimos tiempos, estamos viviendo situaciones complicadas y eso también está ya profetizado, pero veamos que el Eterno siempre tiene misericordia y ya nos ha anticipado lo que ha de venir. Preparemos nuestro corazón y sigamos almacenando ese alimento espiritual, pero para poder compartirlo. Dice: sin embargo, a la mañana siguiente se levantó muy preocupado, mandó a llamar a los magos y sabios de Egipto. Ya sabemos que el Eterno aborrece esto, la hechicería, la adivinación. Dice: y les contó los dos sueños, pero nadie se los pudo interpretar. Entonces el jefe de los coperos dijo al faraón: ahora me doy cuenta del grave error que he cometido. Cuando el faraón se enojó con sus servidores, es decir, conmigo y con el jefe de los panaderos, nos mandó a la cárcel bajo la custodia del capitán de la guardia. Una misma noche los dos tuvimos un sueño, cada sueño con su propio significado, y ahí con nosotros había un joven hebreo, esclavo del capitán de la guardia. Le contamos nuestros sueños y cada uno nos interpretó el sueño. Todo sucedió tal como él lo había interpretado. A mí me restituyeron a mi cargo y a los jefes de los panaderos, al jefe de los panaderos lo ahorcaron. Es decir, aquí entonces se acuerda el copero de que, ¿sabes qué? A mí me había dicho que también me acordara de él, se me olvidó, pero este faraón pasó esto. Entonces yo cometí un grave error y fíjese que lo que nos dijo, todo se cumplió, todo sucedió tal como él no lo había advertido. Entonces dice: el faraón mandó llamar a José y enseguida lo sacaron de la cárcel. Luego de afeitarse y cambiarse la ropa, José se presentó ante el faraón, quien dijo: tuve un sueño que nadie ha podido interpretar, pero me he enterado que cuando tú oyes un sueño eres capaz de interpretarlo. No soy yo quien puede hacerlo, respondió José. Imagínense José vestido de egipcio, rapado y aún así conservando esa fe y reconociendo que no es él, que no viene de él. Y no soy yo quien puede hacerlo, respondió Joseph, sino es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. Entonces, antes de continuar aquí, podemos ver en Joseph esa figura de Yeshua. Que podemos ver esa figura de Yeshua, que precisamente si lo vemos en estos tiempos, podemos entender que esto que está pasando de la escasez del alimento es previo a que Joseph se dé a conocer a sus hermanos. Y en ese sentido, en la escritura, también lo podemos relacionar de que esta advertencia que estamos teniendo ahora nosotros en nuestros tiempos es previa
al regreso de Yeshua y que se dé a conocer a sus hermanos, ¿verdad? A los que lo negaron, a, a Judá. Entonces, en ese sentido, podemos ver ese tipo de Jesús, de Yeshua en Joseph. Y aquí, si se fijan, dice, sino que es Dios quien dará al faraón una respuesta favorable. En el momento en el que pudo él haber dicho, sí, sí, claro, yo lo hago, ¿verdad? Así, al contrario, no lo hizo, reconoció que es Dios quien le va a revelar el sueño al faraón. Y aquí le presenta, aquí la palabra que se está utilizando es Elohim. Entonces le está diciendo, Elohim te dará tu respuesta o lo que estás buscando, faraón. Dice, y el faraón contó a José lo siguiente. Y bueno, ahí desde el 17, pues le empieza a contar lo de lo de las vacas, igual gordas, las flacas, los de las espigas que estaban bonitas, los de las delgadas y quemadas que se las comen. Y en el 25 dice, José explicó al faraón, en realidad los dos sueños del faraón son uno solo y Dios le ha anunciado lo que está por hacer. Es decir, aquí va la revelación, faraón. Y le dice, las 7 vacas hermosas y las 7 espigas son 7 años. Es el mismo sueño. Y las vacas feas y las espigas feas también son 7 años, pero estos serán 7 años de hambre. Y el número 7, pues es importante. Recordemos también en la gematría, el número 7 se relaciona con la perfección. Entonces se va a cumplir la palabra a la perfección. Los 7 años de abundancia van a pasar tal cual y los 7 años de escasez tal cual van a pasar, igual de la misma manera. Y esto también nos recuerda un poquito a los 7 años que habla en Apocalipsis, que son 3 años y medio de paz y luego 3 años y medio de mucha persecución, de una persecución como nunca se ha visto. Dice el 28, tal y como le he dicho al faraón, Dios le está mostrando lo que está por hacer. Le confirmo lo que le digo, faraón. Dios le está diciendo esto. Están por venir 7 años de mucha abundancia en todo Egipto, a los que le seguirán 7 años de hambre, que harán olvidar toda la abundancia que hubo antes. El hambre acabará con Egipto. Tan terrible será el hambre que nadie se acordará de la abundancia que antes hubo en el país. El faraón tuvo el mismo sueño 2 veces porque Dios ha resuelto firmemente hacer esto y lo llevará a cabo muy pronto. Es decir, Dios está firmando y reafirmando lo que le ha ya dicho a Faraón. Es como la firma de Dios de decir, así va a suceder y pues ahora sí que va a cumplirse al pie de la letra la palabra. Y luego dice, por todo esto el faraón debería buscar un hombre competente y sabio que se haga cargo de la tierra de Egipto. Además, el faraón debería nombrar inspectores en todo Egipto para que durante los 7 años de abundancia recauden la quinta parte de la cosecha del país. Bajo el control del faraón, estos inspectores deberán juntar el grano de los años buenos que vienen y almacenarlo en las ciudades para que haya una reserva de alimento. Tomar una porción de todo lo que te da faraón y resérvalo y guárdalo. Este alimento almacenado servirá a Egipto por los 7 años de hambre que sufrirá y así la gente del país no morirá de hambre. Al faraón y a sus servidores les pareció bueno el plan. Entonces el faraón preguntó a los servidores, ¿podemos encontrar a una persona así en quien repose el espíritu de Elohim? Ya el faraón que ya José le había dicho de Dios, de Elohim, dice, podemos encontrar a alguien que tenga esa revelación y ese espíritu de parte de Elohim. Ahora podemos ver aquí una actitud de José que no nada más le da la situación y la revelación, sino que también le está dando ya una solución. También a veces así nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos para cuando compartamos sobre todo a la gente que está conociendo, que está empezando a decir, ¿sabes qué? Esto va a pasar, esto está pasando, pero esta es la solución, regresar a la palabra, regresar a Dios, volverte a Dios con todo tu corazón. Entonces, hacerte Shubá. Y en ese sentido es aquí Joseph con la astucia, y bueno, no astucia, obviamente que con la bendición y el Espíritu de Dios le está dando ya la solución, no nada más le revela el sueño, sino que le dice, esto tienes que hacer. Y entonces dice, por eso dice Faraón, bueno, hay alguien que, o una persona, podemos encontrar a una persona en donde repose el Espíritu de Dios como Joseph. Y luego, fíjense, bueno, esto también nos lleva a, no puse la diapositiva, pero podemos verlo en Mateo 3 del 16 al 17. Dice, y Yeshua después de que fue bautizado, subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Se fijan?
Reposa el Espíritu de Dios también en Yeshua, como está aquí tipificado en Joseph, ¿verdad? En José. Entonces también tiene el Espíritu de Dios José, también es una persona que obviamente resistió las tentaciones, las provocaciones, todo lo que sufrió de la venta de sus hermanos, como Yeshua, que fue juzgado injustamente, que llevó un castigo que no le correspondía. Entonces estamos viendo las figuras de Joseph y Yeshua siendo comparadas y las similitudes en ese sentido de que Joseph nos apunta al Mesías, Joseph nos apunta a lo que Yeshua hizo por nosotros. También en Mateo 17:5 dice, mientras él aún hablaba, esto es en la transfiguración, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Y fíjense lo que sigue diciendo en el 39. Luego le dijo a José, puesto que Dios te ha revelado todo esto, no hay nadie más competente y sabio que tú. Tú quedarás a cargo de mi palacio y de todo mi pueblo, y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Solo respecto al trono yo tendré más autoridad que tú. Qué similitudes también aquí, ¿verdad? Podemos encontrar. Quedarás a cargo de todo mi palacio y todo mi pueblo cumplirá tus órdenes. Entonces Joseph está teniendo aquí un sentido de autoridad muy grande, un sentido de autoridad muy grande, una autoridad que le está otorgando el faraón, grandísima, fíjense. Así que Faraón dijo a José, mira, yo te pongo a cargo de todo el territorio de Egipto. De inmediato el faraón se quitó el anillo oficial y se lo puso a José e hizo que lo vistieran con ropas de lino fino y le pusieran un collar de oro en el cuello. Después lo invitó a subirse al carro reservado para el segundo en autoridad y ordenó que gritaran, inclínense. Así fue como el faraón puso a José frente a todo el territorio de Egipto. Y bueno, aquí podemos ver algo importante, ¿verdad? En Mateo, sobre todo si volteamos a ver Mateo 25 y 23, dice, su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta parábola que nos enseña también de que si somos fieles en lo poco, el Señor te va a poner sobre mucho. Podemos ver cómo José fue fiel cuando había poco, en el sentido de estando encarcelado, obviamente que sufrió escasez y fue fiel a Dios. No renegó, no se quejó cuando lo juzgaron por el tema pues que Potifar y toda la situación, no lo, no lo, no lo, no lo negó, no siguió confiando en él. Obviamente que podemos ver en Joseph esa actitud y en ese sentido él fue fiel en lo poco y ahora está siendo puesto en lo mucho. Fíjense lo que dice Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Yahweh, del Eterno tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Eterno Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces José definitivamente no había dejado de creer en Dios y estaba haciendo todo lo que Dios le indicara. Permaneció fiel sin importar las consecuencias que tuvo que pasar, huyó del pecado y de la tentación. Y esto también nos recuerda, obviamente, al Mesías. Entonces dice, entonces el faraón dijo, yo soy el faraón, pero nadie en todo Egipto podrá hacer nada sin tu permiso. Yo sigo estando a cargo, pero nada se va a hacer si tú no lo autorizas, le está diciendo a José. Interesante, ¿verdad? Entonces cambió el nombre de Joseph y lo llamó Safnat Paneah o Safenat Paneah. Además le dio por esposa a Senat o a Senet, hija de Potífera, sacerdote de la ciudad de On. De este modo quedó José a cargo de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a trabajar al servicio del faraón, rey de Egipto. Tan pronto como se retiró José de la presencia del faraón, se dedicó a recorrer todo el territorio de Egipto. Muy bien, entonces, pues aquí vemos esta situación en donde precisamente le dice que se van a inclinar ante él y le pone un anillo. El anillo podemos ver que representa una autoridad que le está dando. Esto, por ejemplo, lo vemos con el hijo pródigo cuando regresa, que le pone su anillo, diciéndole, pues tienes autoridad, regresas a la posición en donde estabas, y entonces en ese sentido le está dando mucha autoridad aquí Faraón a José precisamente. Ahora, dice que se van a inclinar y esto podemos ver que también nos apunta al Mesías. Dice Filipenses 2:9 y 10, Filipenses 2:9 y 10, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Entonces,
tiene obviamente esta similitud en donde en el nombre de Yeshua todos se inclinarán en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, aquí le cambia el nombre a Safnac Panea o Safenat Panea. Eh, Podemos ver que pues, como tal no hay una definición muy establecida de qué significa. Algunas conclusiones que se han podido sacar a través de los comentarios de algunos estudiosos puede ser una posible definición es preservador del mundo, el que revela los secretos, precisamente por revelador, el que revela los misterios y otra que también es una de las posibilidades que como que esta es como la que más se toma en consideración, es Dios habla y Él vive. Dios habla y Él vive. Entonces, pues son algunas consideraciones de lo que podría significar. Como tal, pues no hay una traducción, siento que es el nombre egipcio, pero de acuerdo a los estudios que han hecho, pues sí eh, consideran que esta última puede ser, o incluso el revelador de secretos o revelador de misterios. Entonces dice que le dio por esposa a Senat. Asenat, tiene que ver ahí el nombre con la deidad Neit, Aseneit. Entonces, pues obviamente que era egipcia y pues era hija del sacerdote, imagínense. Entonces, Faraón le dio por esposa a Asenat, en este sentido. Y bueno, también otra similitud que podemos ver es como Yosef en hebreo es que Yahweh añada o Dios añada y Safenat Panea es en egipcio, se le cambia el nombre. Igual podemos ver esa similitud de Yeshua en hebreo, salvación de Yahweh o Yahweh salva, y Jesús como lo conoce el mundo, ¿verdad? En ambos casos, Dios tiene un plan para salvar a la humanidad entera. En una primera, de morir de hambre con Yosef, y en una segunda y más grande, con una salvación eterna en Yeshua. Entonces, está muy interesante esto. Y otra cosa que podemos ver interesante es precisamente que tenía 30 años, aquí dice. Si nos vamos a Lucas 3:23, fíjense cómo inicia. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como de 30 años. Entonces vemos otra similitud en las edades. Muy bien, entonces continuamos. Se fijan cómo vamos viendo las similitudes cada vez más marcadas. Dice, durante los 7 años de abundancia la tierra produjo grandes cosechas. Así que José fue recorriendo todo el alimento que se produjo en Egipto durante esos 7 años y lo almacenó en las ciudades junto alimento como quien junta arena del mar. Y fue tanto que lo que recogió que dejó de contarlo. Imagínense, ya tengo tanto que ya, ¿para qué hago cuentas? Es incalculable, ¿verdad? Dice, ya no había forma de mantener el control, ya no podía controlarlo porque se desbordaba esa eh, provisión que Dios había dado. Entonces, qué importante, ¿verdad? Cuando Dios da a manos llenas y sobre todo cumpliendo el propósito por el cual Dios pide que hagamos las cosas. Antes de comenzar el 50, dice, el primer año de hambre, José tuvo 2 hijos con su esposa Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Al primero lo llamó Manasés porque dijo, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Y al segundo lo llamó Efraín porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. Y se cumple el propósito del nombre de Yosef, que Yahweh añade. Entonces Yahweh añade a través de Manasés y Efraín, increíblemente, y eso lo vamos a ver en el resto de la palabra, los planes de Dios. Entonces Dios ha hecho fecundo a Yosef y nosotros somos Efraín. Los 7 años de abundancia en Egipto llegaron a su fin y tal como José lo había anunciado, comenzaron los 7 años de hambre, la cual se extendió por todos los países, pero a lo largo y ancho del territorio de Egipto había alimento. Y esta es una enseñanza para todos nosotros, ¿verdad? No solo el resto de las naciones va a pasar o va a ser afectada, ¿verdad? Todos nosotros también, en ese sentido, vamos a sufrir, de acuerdo a lo que estamos viendo. Dice, cuando también en Egipto comenzó a sentirse el hambre, el pueblo clamó al faraón pidiéndole comida. Entonces el faraón dijo a todo el pueblo de Egipto, vayan a ver a José, qué interesante, vayan a ver a José y hagan lo que él diga. ¿Se acuerdan lo que leímos ahorita en Mateo 17:5? Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, el hambre va a pasar por toda la tierra. Aquí la diferencia, que es lo que debemos de aprender nosotros respecto a lo que comentábamos, es quién está preparado y quién no.
¿Quién está preparado para cuando hay escasez del alimento espiritual y también del físico, por qué no? Pero sobre todo el espiritual. Y tenemos que ir a ver a Joseph, tenemos que ir a ver a Yeshua y hacer lo que él nos diga. Qué interesante. Cuando ya el hambre se había extendido por todo el territorio y había arreciado, José abrió los graneros para vender el alimento de los egipcios. Además de todos los países que llegaban a Egipto para comprarle alimento a José, porque el hambre cundía ya por todo el mundo. Es decir, el hambre ya estaba por todos lados. Ahora, fíjense lo que dice Yeshua respecto a la comida. Por ejemplo, en Juan 6, 55 y 56, Juan 6, 55 y 56 dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Él es el alimento que necesitamos. Yeshua es el alimento que nos va a saciar en los momentos difíciles, es el alimento que necesitamos precisamente hacer e ir con él y hacer lo que él nos diga, sus enseñanzas. Muy bien, el 42 dice, cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto, desciendan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar el alimento, pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría sucederle alguna desgracia. Aquí obviamente Jacob se acuerda de José y teme perder también a Benjamín, el otro hijo que tuvo con Raquel. Entonces, perdón, disculpa. Entonces, teme eso, les dice, pero ustedes vayan. Entonces los hijos de Israel fueron a comprar alimento al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán, de toda la tierra. José era el gobernador del país y el que vendía el trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron, se postraron rostro en tierra ante él. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, le contestaron. Entonces, aquí se cumple la primera vez en la que se arrodillan los hermanos ante José en Génesis 37. Y eso también lo vemos, por ejemplo, o lo veremos precisamente cuando se inclinan. Es algo que también ya acabamos de leer, todos nos inclinaremos ante Yeshua, aún los hermanos restantes se inclinarán y vemos ese tipo también. Y dice, venimos a comprar el alimento. Aunque José los había reconocido, sus hermanos no lo reconocieron a él, porque pues, obviamente que estaba como egipcio. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y dijo, ¿se acuerdan? De seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas protegidas del país. No, señor, respondieron. Sus siervos hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas protegidas del país. Pero ellos volvieron a responder, nosotros sus siervos éramos dos hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Entonces sí lo consideraban ahí, decían, pues él ya no vive, ¿verdad? Y José obviamente que los iba a probar para ver si es verdad que su corazón ya había vuelto y se habían hecho teshuvá y se habían arrepentido. Pero José los increpó una vez más. Es tal como los he dicho, ustedes son espías y con esto lo vamos a comprobar. Les juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos de que traigan a su hermano menor. Es decir, ya les estaba diciendo, vayan por su hermano menor. Y esto está muy interesante porque también nosotros, hermanos, normalmente tendemos a compartir la palabra, pero también es importante compartir, en este caso, a Benjamín y también ir por ese hermano. O sea, muchas veces no queremos o tratamos de no, incluso en ese sentido, los que estamos estudiando, pues la demás gente también es, no, pues con un judío no le compartas porque no creen, pero pues entonces, ¿quién les va a hablar, verdad? Nosotros tenemos también que compartirles y hablarles de Yeshua, sobre todo a nuestros hermanos. Dice, traigan a su hermano menor. Imagínense si no hubieran ido, pues cómo le hubiera revelado Joseph a Benjamín, cómo se hubiera encontrado Benjamín con Joseph. Y en ese sentido, pues es importante compartirlo. Dice, manden a uno de ustedes a buscar a su hermano, los demás se quedarán en la cárcel. Así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida de Faraón, ustedes son espías.
José los encerró en la cárcel durante 3 días. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Ahí la palabra también dice Elohim. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Aquí ya les está diciendo, yo soy temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salven su vida. Si en verdad son honrados, quédense uno de ustedes bajo custodia y vayan los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad y así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso, por eso ahora nos vemos en aprietos. Se acordaron de lo que habían hecho mal y dijeron, por eso estamos en esta situación. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Entonces José, a pesar de todo lo que le hicieron, les amaba. Una situación que nos hace también recordar al Mesías. Después de todo lo que le hicimos, Él nos sigue amando, ¿verdad? Él sigue, Él dio su vida por nosotros. Entonces, es algo muy hermoso que podemos ver también aquí esta actitud de Yosef, que aún a pesar de todo, Él se echa a llorar porque son sus hermanos y los ama. Y por ellos sufrió todo lo que sufrió. Luego volvió y habló con ellos y apartó a Simeón, a Shimón, y ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José también les dio la orden de que llenaran de grano sus costales, que repusieran cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Es decir, le dijo José ahí a sus siervos, ¿sabes qué? Pues dales el grano, llénales sus costales y regrésales el dinero. Entonces, esa misericordia ese amor que Dios tiene para con nosotros, ese amor que tiene Yeshua con nosotros, lo podemos ver también aquí en Yosef. Y eso lo vemos, por ejemplo, también en Romanos 11:2, que dice que no ha desechado Dios a su pueblo, no del todo, dice, al cual conoció desde antes. Entonces, Dios no desecha a su pueblo. Y aquí vemos cómo, aún a pesar de que iban a ser pasados por prueba, Dios les dio, a través de José, les dio el alimento para que pudieran sobrellevar y pasar la situación tan complicada de hambre que había en todo el mundo en ese momento. Y dice, no nada más eso, sino que les regresa el dinero. Dice, entonces ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno, y he aquí en la abertura descubrió su dinero. Entonces dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero, miren, aquí está en mi bolsa. Y los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Obviamente que ellos pues se acordaban de las cosas que habían hecho y decían las cosas de, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué Dios nos ha hecho esto? Porque pues José les habló fuerte y ellos tenían miedo de que pues, al regresar por precisamente Simeón iban a ser confrontados por esta situación y a lo mejor ya hasta ni regresar por su hermano, ¿verdad? Al llegar a Canaán, donde estaba su padre Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además dijimos, somos dos hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar el alimento para calmar el hambre de sus familias, pero a la vuelta traigan a su hermano menor, así comprobaré que no son espías y en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con la libertad por el país. Ahora, aquí José precisamente también quería seguramente traer a Benjamín, pues para verlo, es su hermano, no lo había visto, pero también era una prueba, como ya lo hemos comentado, para ver cómo lo trataban a Benjamín. Si con él habían sido malos, ver si realmente habían cambiado o si seguían tratando a Benjamín como trataron a José. Cuando ellos comenzaron a vaciar sus costales, se encontraron con que la bolsa del dinero de cada uno estaba ahí. Esto hizo que ellos y sus padres se llenaran de temor. Dijeron, no, pues imagínate. Y ahora sí, era una bolsa y ahora resulta que todas traen el dinero de regreso. Entonces Jacob, su padre, dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. Ya José ya no está con nosotros. Simón tampoco está aquí. Y ahora si quieren llevar a Benjamín, todo esto me perjudica. Pero Rubén
dijo a su padre: yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. Imagínense ya lo que le está diciendo Rubén, pues si no matas a mis hijos. Obviamente que Jacob nunca iba a hacer eso, pero dijo: mi hijo no se irá con ustedes, respondió Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo me queda él. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Ya no iba a soportar Jacob esta situación, ya no iba a soportar Jacob la pérdida de otro hijo suyo. Ya había muerto, bueno, en el pensamiento de Jacob, ya había muerto José, Simeón ya estaba preso, seguramente por lo de las bolsas y el dinero estaba preocupado de que viviera, a lo mejor ya no iban a ir por él, y ahora querían llevarse a Benjamín, pues era algo muy difícil para él en ese momento, ¿verdad? Los hermanos de José vuelven a Egipto. Capítulo 43. El hambre seguía aumentando en aquel país. Llegó el momento que se les acabó el alimento que había llevado de Egipto. Entonces su padre dijo: vuelvan a Egipto y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá le recordó: aquel hombre nos advirtió claramente que no nos presentáramos ante él, a menos que lo hiciéramos con nuestro hermano menor. Si tú nos permites llevar a nuestro hermano menor, iremos a comprarte alimento. De lo contrario, no iremos. Aquel hombre fue muy claro en cuanto a no presentarnos ante él, sino nuestro hermano menor. ¿Por qué me han causado este mal? Dijo Israel. Jacob, ¿verdad? Dice: ¿por qué le dijeron a ese hombre que tenían otro hermano? Dice: porque aquel hombre nos preguntó específicamente acerca de nuestra familia, respondieron ellos. ¿Vive todavía el padre de ustedes? Nos preguntó. ¿Tienen algún otro hermano? Lo único que hicimos fue responder sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos pediría que llevar o que nos pediría que lleváramos a nuestro hermano? Y aquí es importante cómo Judá dice: ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo. Yo me voy a responsabilizar, ¿verdad? Esto lo vamos a ver aquí adelante. Dice: Judá le dijo a su padre Israel: bajo mi responsabilidad, envía al muchacho y nos iremos ahora mismo para que nosotros y nuestros hijos podamos seguir viviendo. Yo te respondo por su seguridad. A mí me pedirás cuenta. Si no te lo devuelvo sano y salvo, yo seré el culpable ante ti para toda la vida. Si no nos hubiéramos demorado tanto, ya habríamos ido y vuelto dos veces. Entonces Israel, su padre, dijo: ya que no hay más remedio, hagan lo siguiente. Aquí ya les va a decir: entonces hagan esto. ¿Pero qué actitud tiene aquí Judá, verdad? Decir: yo me responsabilizo. Y es interesante que precisamente Judá y Benjamín, pues son las tribus que permanecieron cuando el pueblo fue exiliado y las tribus que permanecen, por así decirlo, hasta el momento en Israel. Echen en sus costales los mejores productos de esta región, los mejores productos de la región. Llévenlos de regalo a este hombre: un poco de bálsamo, un poco de miel, perfumes, mirra, nueces y almendras. Lleven también el doble del dinero, pues deben devolver lo que estaba en sus bolsas, ya que seguramente fue un error. Es decir, ustedes hagan lo correcto. A pesar de cualquier cosa, ustedes hagan lo correcto y lleven de vuelta ese dinero que les regresaron por error seguramente. Vayan con su hermano menor y preséntense ante este hombre. Que el Dios Todopoderoso permita que ese hombre les tenga compasión y deje libre a su otro hermano. Y además vuelvan con Benjamín. En cuanto a mí, si he de perder a mis hijos, ¿qué le voy a hacer? Pues ya los perderé. Obviamente que pues la situación ya se había puesto otra vez difícil con el alimento, y entonces ya les dice: pues llévenle presentes para este eh, calmar a lo mejor un poquito ahí el enojo. Recordemos que Jacob precisamente con Esaú tiene esa situación en donde antes de presentarse con él le lleva todo tipo de siervos con detalles, con presentes, con regalos. Ya cuando Esaú lo ve es como hermano, ¿verdad? Entonces Jacob, obviamente con la sabiduría que también tenía de parte del Eterno, pues dice: ¿sabes qué? Háganle de esta manera, traigan al otro hijo y traigan por favor a Benjamín. Dice: y si tengo que perder a mis hijos, pues ¿qué le voy a hacer? ¿Verdad? ¿Qué se le puede hacer? Pues prácticamente nada. Ellos tomaron los regalos, el doble del dinero, y a Benjamín. Entonces emprendieron el viaje a Egipto. Ahí se presentaron ante José. Cuando éste vio a Benjamín con ellos, dijo a su mayordomo: lleva a estos hombres a mi casa. Imagínense, llévalos a mi casa, no aquí, llévalos a mi casa. Luego mata un animal y prepáralo, pues estos hombres comerán conmigo al mediodía. El mayordomo cumplió la orden y los llevó a casa de José. Al ver
Ellos que los llevaban a casa de José se asustaron mucho y dijeron, nos llevan por causa del dinero que se puso en nuestras bolsas la vez pasada, ¿verdad? Ellos estaban ya asustados, dice, ahora nos atacarán, nos acusarán y hasta nos harán sus esclavos con nuestros asnos. Es decir, ya vamos a ser siervos en esa casa porque hicimos malo por esas bolsas de la vez pasada. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y antes de entrar le dijeron, perdón, señor, nosotros ya vinimos antes para comprar alimento, pero a nuestro regreso, cuando acampamos para pasar la noche, descubrimos que cada una de nuestras bolsas estaba el dinero que habíamos pagado, pero lo hemos traído para devolver. Es decir, aquí está, tal cual, ¿verdad? También hemos traído más dinero para comprar el alimento. No sabemos quién pudo haber puesto el dinero de vuelta en nuestras bolsas. Está bien, no tengan miedo, contestó aquel hombre. El Dios de ustedes y de su padre, interesante, ¿verdad? Habrá puesto ese tesoro en sus bolsas. A mí me consta que recibí el dinero que ustedes pagaron. El mayordomo llevó a Simeón y a todos los hizo pasar a la casa de José. Ahí les dio agua para que se lavaran los pies y les dio de comer a sus asnos. Ellos por su parte prepararon los regalos mientras esperaban que José llegara al mediodía, pues habían oído que comerían ahí. Cuando José entró a su casa, le entregaron los regalos que habían llevado y se postraron rostro en tierra ante él. Nuevamente se cumple el sueño de Génesis 37, ¿verdad? Dice, José les preguntó cómo estaban y añadió, ¿cómo está su padre, el anciano del cual me hablaron? ¿Vive todavía? Aquí había pasado algo de tiempo, obviamente, le habían llevado el alimento y había vuelto a escasear. Dice, nuestro padre y su siervo se encuentra bien y todavía vive. Respondieron ellos. Enseguida se arrodillaron y se postraron ante él para honrarlo. Es decir, nuevamente se postran y lo honran, como en Génesis, podemos verlo en Génesis 37 con ese sueño, ¿verdad? Que tuvo Joseph. José miró a su alrededor y al ver a Benjamín, su hermano de padre y madre, preguntó, ¿es este su hermano menor del cual me habían hablado? Que Dios te bendiga, hijo mío. Imagínense esta situación también muy bonita, en donde ya ve a Benjamín, su hermano, que no había visto. Dice que Dios te bendiga. Conmovido por la presencia de su hermano y no pudiendo contener el llanto, salió deprisa. Entró a su habitación y ahí se echó a llorar. Imagínense el amor de Joseph para sus hermanos y en ese sentido para su hermano menor, para su hermano de papá y mamá, Benjamín. Sale de ahí, se echa a llorar. Después se lavó la cara y ya más calmado salió y ordenó, sirvan la comida. A José le sirvieron en un sector, a los hermanos en otro y en otro más a los egipcios que comían con Joseph. Los egipcios no comían con los hebreos porque para los habitantes de Egipto era una abominación. Qué cosa, ¿verdad? Después, posteriormente, también los hebreos no se mezclaban o decían, ¿sabes qué? Pues los gentiles no. Y aquí pues los egipcios eran los que decían, no, 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 no es una abominación. Pero están sentados en la mesa con Joseph, tipo de quién, tipo de Yeshua, están sentados en la mesa con Joseph, los hermanos de Joseph, el pueblo de Israel y los egipcios. Entonces, ¿quiénes son estos que se sientan? Los mismos que dice Apocalipsis 14:12, los santos, los que tienen el testimonio de Yeshua, perdón, los que guardan los mandamientos y el testimonio de Yeshua. Los egipcios tenían el testimonio de José, lo conocían a José y obviamente que los hermanos de José pues guardaban los mandamientos. Qué interesante y cómo podemos ver que en la mesa donde está José, tipo de Yeshua, están tanto los hermanos de José de sangre, tanto unos extranjeros que son de José, ¿verdad? Interesante. Dice, los hermanos de José estaban sentados frente a él, de mayor a menor, y unos a otros se miraban con asombro. Las porciones eran servidas desde la mesa de José, pero a Benjamín se le servían porciones 5 veces más grandes. Imagínense los demás veían, pues, Benjamín ya tiene 5 veces más, a pesar de que era el menor. En compañía de José todos bebieron y se alegraron. Es decir, en este banquete, en esta cena de José, están otra vez los hermanos de José y los egipcios que conocían a José o que conocen a Savnach Panea, a José. Más tarde, José ordenó al mayordomo de su casa, llena con todo el alimento que les quepa los costales de estos hombres y pone en sus bolsas el dinero de cada uno de ellos. Luego mete mi copa de plata en la bolsa del hermano menor junto con el dinero que pagó por el alimento.
y el mayordomo hizo todo lo que José ordenó. Aquí ya va ahora sí una prueba más directa contra Benjamín para ver y probar a sus hermanos, no tanto a Benjamín. Dice, a la mañana siguiente, muy temprano, los hermanos de José fueron enviados de vuelta con sus asnos. Todavía no estaban muy lejos de la ciudad cuando José le dijo al mayordomo de su casa, anda y persigue a esos hombres. Cuando los alcances, diles, ¿por qué han pagado mal por bien? ¿Por qué han robado la copa que usa mi señor para beber y para interpretar señales? Esto que han hecho está muy mal. Obviamente que esta es una prueba y no, José está diciendo esto al mayordomo para que les diga a los hermanos para ser probados, no que con esa copa él interpretara los sueños ni de ninguna manera ni las señales, ¿verdad? Cuando el mayordomo los alcanzó, les repitió esas mismas palabras, pero ellos respondieron, ¿por qué nos dices ustedes tal cosas, mi señor? Lejos sea de nosotros actuar de esa manera. Es más, nosotros trajimos de vuelta de Canaán el dinero que habíamos pagado, pero que encontramos en nuestras bolsas. ¿Por qué entonces habríamos de robar oro y plata de la casa de su señor? Si no tiene sentido, pues si nosotros regresamos el dinero que por primera vez nos llevamos a Canaán, y ¿por qué robaríamos esto? Y termina así esta paracha. Dice, si se encuentra la copa en el poder de alguno de nosotros, que muere el que la tenga, y el resto de nosotros seremos esclavos de mi señor. Está bien, respondió el mayordomo, se hará como ustedes dicen, pero solo el que tenga la copa en su poder será mi esclavo, y el resto de ustedes quedará libre de todo cargo. Enseguida cada uno de ellos bajó al suelo su bolsa y la abrió. El mayordomo revisó cada bolsa, comenzando con la del hermano mayor y terminando con la del menor, y se encontró la copa en la bolsa de Benjamín. Al ver esto, los hermanos de José se rasgaron las vestiduras en señal de duelo, porque sabían que habían dicho que pues iba a morir, y si luego de cargar sus asnos volvieron a la ciudad. Todavía estaba José en su casa cuando llegaron Judá y sus hermanos. Entonces se postraron rostro en tierra y José dijo, ¿qué manera de portarse es esa? ¿Acaso no saben que un hombre como yo puede interpretar señales? No sabemos qué decirte, mi señor, contestó Judá. No hay excusa que valga. Judá dando la cara porque se había comprometido con su papá Jacob. Dice, ¿cómo podemos demostrar nuestra inocencia? Dios ha puesto al descubierto la maldad de sus siervos. Aquí nos tiene, somos sus esclavos nosotros y el que tenía la copa. A pesar de que el mayordomo había dicho nada más el de la copa, Judá dijo, pues vamos todos, ya no vamos a dejar a Benjamín, y entonces cambia la actitud de ellos con respecto a José. Vamos a vender a José y ahora no podemos dejar solo a Benjamín. Todos vamos a pasar el precio que él tiene que pagar. ¿Qué cambio? Que están siendo probados y ahora sí, temerosos de Dios, se dan cuenta que lo que hicieron estuvo mal, arrepentidos por lo que hicieron con José, ahora tienen una actitud diferente con Benjamín. Jamás podría yo actuar de este modo, respondió José. Solo será mi esclavo el que tenía la copa en su poder, en cuanto ustedes regresen tranquilos a casa de su padre. Y bueno, aquí concluye la paracha, no termina de esta manera, obviamente que vamos a seguir escudriñando Génesis 44. ¿Y qué es lo que viene? Ahí, coming soon. La, lo que también vendrá más adelante y que podemos ver con respecto al tipo de Yeshua y José. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Eso es lo que vamos a ver más adelante. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Qué es lo que viene? Que entonces Joseph se le va a revelar a sus hermanos. Entonces Joseph les va a decir, todo esto fue un propósito de Dios, todo esto fue con un plan de Dios para poder bendecir y salvar a nuestra familia, en este caso Yeshua, al pueblo, de lo que ha de venir, de esta dificultad de hambre. ¿Qué también es lo que viene? El reencuentro de Joseph con su padre Jacob. Bueno, hermanos, el Eterno les bendiga, que sigan en bendición, disfruten este día de reposo con su familia y pues, Shabbat Shalom. El Eterno les guarde, seguimos estudiando y pues bueno, damos gracias al Rey. Que tengan muy buen día. Shalom.